Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de los programas especiales que ha preparado la Dirección de Noticias 22 para todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a recordar una de las efemérides más importantes de 2021. En junio se cumplieron 100 años del natalicio de Ramón López Velarde y así recordamos al autor de La Suave Patria. Ramón López Velarde es el padre de la poesía mexicana. Él nos enseñó a desconfiar del lenguaje y por lo tanto a ir en su permanente búsqueda. Cuando pensamos en los poetas mexicanos, me gusta pensar que si Sor Juana nos deslumbra y si a Alfonso Reyes lo queremos como una suerte de abuelo entrañable y risueño, y si simpatizamos tanto con Carlos Pellicer, y si a Octavio Paz lo admiramos de manera ilimitada, a Ramón López Velarde es el poeta al que más amamos. Es un poeta del tiempo mexicano, de la visión de los derrotados por la Revolución Mexicana, y es un poeta de un universo inacabado, y cada lector renueva el legado de Ramón López Velarde con sus acercamientos. Ramón López Velarde es el poeta más y mejor leído de México, el más discutido, y yo creo que para lectores de mi generación representa un contacto con un México que ya no existe y que probablemente nosotros no conocimos, pero del que sentimos nostalgia. La vocación de los sentidos, el mandamiento de la atención. Así veo yo a López Velarde. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Pues ha sido muy contado toda esa historia, ¿no? Ya sabes que es el primogénito de un hombre, Guadalupe López Velarde. Él había nacido en un pueblo del estado de Jalisco y había emigrado hacia Zacatecas. Se casó con Trinidad Berume, la madre del poeta, con bastante diferencia de edad. Tuvieron muchos hijos, el mayor de los cuales fue Ramón. Y bueno, se ha contado mucho cómo pronto va al seminario, después lo deja para estudiar los estudios preparatorios y luego pasar a la carrera de letras. Es famosa la coincidencia en San Luis, los brotes del primero y del más legítimo maderismo, la coincidencia cronológica con Madero, la infinita simpatía que le produjo el movimiento maderista. Después, pues, se recibe, lo nombran juez en un pequeño poblado de San Luis Potosí, donde no aguanta mucho tiempo, el pueblo de Venado. Finalmente llega a la Ciudad de México en 1912, donde intenta por vez primera instalarse. Viene la tragedia maderista, López Velarde se pierde, se extravía, digamos, en ese laberinto histórico de ese momento de México, se va de la Ciudad de México, regresa en 1914 y ya no vuelve a salir hasta su muerte, ¿no? El 19 de junio de 1921. Ramón López Velarde fue un poeta especialmente las dos primeras décadas del siglo XX mexicano, muy señaladamente la segunda década, la década de los dieces, la década de la Revolución Mexicana, y que además de poeta fue también un muy importante cronista, un escritor significativo por distintas razones, muchas de las cuales quedaron claras, especialmente después de la muerte de López Velarde, ya que en torno a él hubo un fenómeno muy interesante de
de construcción, podríamos casi decir, de construcción del personaje y de desarrollo de una idea de la literatura y hasta de la cultura y de la nacionalidad de nuestro país durante los años que siguieron a la Revolución Mexicana. Ramón López Velarde, su educación sentimental, su educación artística, se da en esa etapa conocida como el Porfiriato, el último tramo del mandato de Porfirio Díaz en el país. Y ya al joven Ramón López Velarde lo despierta, lo tienta, lo convoca, amanecer, por un lado, lleno de esperanza. Él es un joven maderista, pero luego se viene la fiesta de las balas, y ese periodo de 1910 hasta, que será la muerte de Carranza, mayo de 1920, Ramón López Velarde, la obra de Ramón López Velarde se gesta. Sus dos libros que publica en vida, La sangre devota y zozobra, y su obra póstuma, El minutero, sus trabajos en prosa, y El son del corazón, donde aparece el poema pues más popular, el más complejo respecto de las recepciones que se han hecho, que es la suave patria. La poesía de López Velarde combina de manera virtuosa temas muy llanos, muy sencillos, que podrían parecer letras de corrido, con los fulgores, las metáforas de la gran poesía, ¿no? Pensemos en dos versos. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Eso parece una canción ranchera, ¿no? Pero luego el siguiente verso, que rima con este, dice ojos inusitados de sulfato de cobre, lo cual es deslumbrante, original. Entonces combina eso, lo más sencillo, lo más directo y al mismo tiempo la invención poética. Bueno, dice Octavio Paz que es un gran poeta menor, que lo compara, Catulo es un gran poeta menor en comparación con Virgilio. Así lo establece Octavio Paz. Octavio Paz suele ser muy categórico y muy preciso en sus juicios, pero creo que en el caso de López Velarde, llamarlo un poeta menor, un gran poeta menor, no es una ofensa, sino un halago. Es un poeta que... ¿Qué pasa con los poetas mayores? Lo que dice Oscar Wilde, el poeta mayor está tan ocupado en labrar su pedestal que de pronto se olvida que es un mortal y se olvida de los mortales. Yo creo que López Velarde creó un nosotros invencible y eso es lo que lo hace más cercano a nosotros. El personaje Ramón López Velarde, el personaje histórico, es de una sola pieza, ¿no? De una integridad moral y política ejemplar. Por supuesto que también es un hombre de su tiempo, ¿no? Fuérame dado remontar el río de los años y en una reconquista feliz de mi ignorancia, ser de nuevo la frente limpia y bárbara del niño. Ramón López Velarde cumple una centuria y es un poeta del presente poético, tomando en cuenta que el presente poético es una permanente sucesión. Para la generación de contemporáneos tuvo una significación, fue una suerte de Rosa de los Vientos. Para la generación siguiente, la de Octavio Paz, la de Alichu Macero también, y a la que sigue, que sería la de Eduardo Lizalde, Sabines, José Emilio Pacheco, Gabriel Said. Todos de algún modo se detuvieron, escribieron, analizaron, valoraron el legado. Entonces sí tiene esa condición de figura tutelar, pero también es un poeta que está permanentemente cifrando el presente poético en una situación de crisis, es decir, en una situación problemática.
Y ese es uno de los puntos de partida que un poeta como Ramón López Velarde propicia, y se agradece ese tipo de incomodidad, de dificultad. Siempre nos está diciendo algo nuevo. López Velarde es un poeta de intensidades, de violencias, y eso lo vuelve más atractivo y más cercano a nosotros. Como dice Saint John Perse al recibir el premio Nobel, dijo: el poeta tiene la obligación de ser la mala conciencia de su tiempo, y López Velarde lo cumplió plenamente. López Velarde no parece que haya tenido afanes de fundador, ¿sí? De plantar ninguna semilla. Si algo quiso plantar, en todo caso, fue lo que él llamó el criollismo del arte mexicano, porque López Velarde veía que no solo la poesía, sino la pintura, la música y también otras artes y tradiciones en México eran mestizas, ni del todo españolas ni del todo indígenas, y a eso él le llamaba arte criollo. Él decía criollo un poco como nosotros decimos mestizo. Pero fuera de eso, si algo fundó, fue sin proponérselo. Y te voy a ser sincero, yo no estoy del todo convencido de que los poetas mexicanos que hemos venido después hayamos aprendido verdaderamente la lección de López Velarde. López Velarde es quizá el último poeta modernista, fue discípulo no directo, pero por lectura de Rubén Darío y más directo de Amado Nervo, pero también es un poeta que rompe con eso, entonces es quizá el poeta que inaugura la verdadera modernidad en México. Utiliza la rima, pero ya no de manera sostenida, acude al verso libre, pero tampoco de manera sostenida. Lo llama Hugo Gutiérrez Vega el padre soltero de la poesía mexicana. Yo creo que eso es el inicio de nuestra modernidad poética. Si todos los que vinimos después de López Velarde lo hubiéramos acatado al pie de la letra, quizá ya no veríamos en López Velarde esa singularidad, pero lo cierto es que seguimos viéndola. Señal de que sigue siendo distinto de nosotros. Sigue siendo quizá el poeta que llevó más lejos ese mandato de los sentidos, esa regla de percibir con el cuerpo la realidad antes que ninguna otra cosa. Evidentemente también fue un hombre de una gran inteligencia, de una enorme perspicacia, no solo como poeta, sino como crítico de poesía, por ejemplo, de una gran independencia de ideas y de un muy agradecible sentido del humor y frescura. Recordemos que una de las presencias esenciales en su obra es sus lecturas de Charles Baudelaire, el poeta de la modernidad. También en Ramón López Velarde, en la poesía de Ramón López Velarde, se reconoce como una suerte de retrato psicológico al hombre moderno, ¿no? Al hombre que se cuestiona prácticamente todo, sobre todo a partir de ese libro categórico que es Zozobra, y el material póstumo está la conciencia del hombre moderno, el ser escindido. La poesía como un caldo de cultivo donde la abulia, donde el escepticismo, donde el sinsentido de ¿para qué sirve la poesía? ¿Es torre de marfil o es de algún modo una suerte, el poeta como una mala conciencia de su época? Un autor trabaja toda su vida para lograr un verso memorable. López Velarde no tiene uno, sino 10 poemas memorables. Yo creo que el libro definitivo es Zozobra, afortunado desde el título, porque la zozobra es el mejor estado para crear, la incertidumbre, el a punto de, y toda su poesía tiene esta oscilación y este permanente ir de un lado hacia otro,
ir hacia la pasión e ir hacia la prohibición, ir hacia la transgresión e ir hacia la regla que determina la sociedad. Eso es lo que hace tan atractiva la obra de López Velarde, la lucha constante entre el espíritu y la materia, entre la carne y la religión. Eso es lo que lo vuelve, nunca cae, nunca cede a la tentación sin expresar su rebeldía, su rabia ante esa condición que es inherente al ser humano. López Velarde lee en el año 16, precisamente, ¿no? Cuando ya está empezando a cocinar los poemas de zozobra, lee en un poema español de Juan Ramón Jiménez cómo coinciden en un mismo verso la palabra mar y teléfono. Y eso que a muchos podría sorprenderlos mucho, de manera desagradable, que hace un teléfono en un poema, ¿no? López Velarde se da cuenta que es la nueva fórmula de hacer poesía, que quiere decir, bueno, pues reflejar lo que realmente es el mundo moderno, lo que es el mundo contemporáneo, que el mundo naturalmente pues llega con su propio glosario, ¿no? Con las palabras que conforman, que acompañan la experiencia. Y ahí es cuando crea el texto ese tan bonito, donde habla precisamente, bueno, tan bonito y tan poderoso en tantos sentidos, donde habla precisamente de la majestad de lo mínimo, ¿no? Cuando vuelve a defender el que la poesía, y particularmente la poesía moderna, no es para muchos, ¿no? Ya él mismo ahí va creando esa diferencia que hay entre la sensibilidad del siglo XIX y la sensibilidad que él mismo está viendo nacer y que su poesía anuncia de manera poderosa. Si en algo coinciden los críticos es que es precisamente López Velarde el que le abre la puerta a la poesía moderna en México, siendo él el primer moderno, aunque digamos que todavía engastado en toda esa cultura ricamente provinciana, ricamente del siglo XIX de la que él procede. Es extraordinario cómo en la poesía de López Velarde te da esta sensación de las plazas, los pueblos, los campanarios, los pozos donde la gente busca que se reflejen las estrellas. Este mundo íntimo llega a nosotros y quizá lo que nos produce López Velarde es la nostalgia de lo que nunca tuvimos. Él es un poeta que recorrió muy pocos lugares. Vivió en Jerez, donde nació, en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Nada más, nunca conoció el mar, no fue más al norte de San Luis Potosí, ni más al sur que Tlalpan, en la Ciudad de México. Pero ese pequeño mundo lo supo captar de manera extraordinaria. Entonces yo creo que la provincia íntima de López Velarde es la del centro de México, pero también la gran ciudad. Es un poeta callejero, es un poeta de las voces urbanas y del Valle de México, de modo que tiene esas dos condiciones, la provincia y la gran ciudad. Y soy el suspirante cristianismo al hojear las bienaventuranzas de la Virgen que fue mi catecismo. Se dice que, bueno, y es cierto, la sangre devota, su primer libro, es el redescubrimiento de la provincia. Sin embargo, su poesía no se limita a eso. En su segundo libro, Zozobra, hay este descubrimiento de la capital con sus flores de pecado, con sus caminatas permanentes por esta ciudad, por esta capital que él redescubrió como nadie. Él muere en 1921, cuando ya ha terminado la Primera Guerra Mundial y el mundo está renaciendo. Y López Velarde le toca solo tangencialmente porque muere demasiado temprano. Sin embargo, hay una toma de conciencia de las mujeres, sobre todo hay una idea nueva de la mujer, la Brave New Woman. En los 20s tiene una actuación definitiva, pero ya le va a tocar a otra generación, no a la de López Velarde. Todavía López Velarde, aunque se enamora de Margarita Quijano, lo que le gustaba era la eminencia, el apunto de la posesión
por pérdida. El gran erotismo de sus poemas nace de esa prohibición, de esa transgresión, de esa imposibilidad de crear una familia, de casarse y tener hijos. Y eso lo dice muy claramente en un poema en prosa como obra maestra. La verdadera obra maestra es el hijo que no tengo. Y comienza diciendo, el soltero es como el tigre que hace ochos en el piso de su soledad. Es muy importante en la poesía, como en la canción romántica, el amor no correspondido. Denis de Rougemont, que escribió un libro muy hermoso sobre la poesía cátara, Amor y Occidente, habla de posesión por pérdida. A veces solo somos verdaderamente dueños de lo que nunca tuvimos. Te enamoras de una persona, esa persona no quiere nada contigo y entonces escribes unas letras maravillosas de amor adolorido. O sea que le debemos mucho en la poesía a los rechazos amorosos. Y López Velarde es un maestro de las oportunidades perdidas. Podemos hablar de varios erotismos en la obra de Ramón López Velarde. Un erotismo literario, un erotismo donde Ramón López Velarde trae a cuenta y a cuento las referencias literarias, artísticas de otros autores, de otras mitologías. Ramón López Velarde, por ejemplo, funde mitología, el imaginario de las 1001 noche, con el imaginario católico, el imaginario del Viejo y el Nuevo Testamento. Parecería una condición sacrílega, ¿no? Pero esas Mireyas y esas Raqueles confluyen como figuras, como objetos deseantes de su imaginario erótico. Pero también hay un Ramón López Velarde de la carnalidad inmediata. Algunos lectores quizás podrán tacharlo de cierto cinismo cuando Ramón López Velarde alude, ¿no?, sin eufemismo, que era un cliente consumado, ¿no?, de la vida prostibularia. En un texto abiertamente dice que adquiere, ¿no?, una enfermedad venérea. En sus textos, tanto en prosa como en verso, menciona, ¿no?, el amor a las cortesanas y el amor a las muchachas puras de su pueblo, ¿no? López Velarde, en una etapa de su vida, fue, según todos los testimonios, muy asiduo a la prostitución, digamos, al trato con prostitutas, y entonces eso evidentemente también aparece en algunos poemas, y además pues no solo aparece, sino que aparece con detalles muy, muy expresivos de enorme atención por el detalle sensorial, ¿no? Por ejemplo, cuando López Velarde dice que venían a recibirlo saliendo del baño, y dice, con las puntas de los cabellos goteando constelaciones. También Ramón López Velarde hace una suerte de correspondencia, de nueva cuenta, con Charles Baudelaire, sobre el mundo de los sentidos, muy en particularmente las referencias a los aromas, ¿no? Las referencias al sentido del olfato. Él habla de aspirar un olor de una mujer, dice, con un fervor temerario, y luego dice, como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas. Y eso me parece muy interesante, porque es muy sensual aspirar a una mujer
como se aspiran místicas violetas, pero al mismo tiempo convertir a la mujer en un devocionario, en un objeto de culto. Y esto no le quita la condición sensual, porque huele a violetas. Entonces es esta mezcla extraordinaria en donde vemos la carne y el espíritu, ¿no? El cuerpo, el placer y al mismo tiempo su sublimación en la poesía. Y hay otros momentos donde el erotismo de Ramón López Velarde es un erotismo que sí hace reverencia a los encuentros de dos cuerpos, a las emboscadas del deseo, pero también en el mismo lenguaje, en la delicuescencia de esas palabras, de esas asonancias, de esas aliteraciones, de esas rimas sorpresivas. El mismo poema, ¿no? Es una orgía, es una bacanal lingüística. El trato con mujeres está en López Velarde a todo lo largo de su obra escrita. Dice por ahí que en un poema que Dios le dio como ángel guardián un ángel femenino, ¿no? Y entonces entendemos que él percibía esas presencias femeninas custodiándolo tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? En los asuntos del cuerpo y en los del alma, ¿no? López Velarde es un poeta de la carne y un poeta del espíritu. Era católico y como tantos católicos era bastante pecador. Entonces él decía un poco en broma que le iba mejor con el credo que con los mandamientos. Es decir, se comprometía a observar la fe, pero no siempre lo cumplía. Y habló de sus funestas dualidades, cómo le encantaba la espiritualidad y al mismo tiempo la tentación carnal, la tentación física. Entonces yo creo que de esta tensión tan humana, tan próxima a todos nosotros, está hecha su gran poesía. Él tenía una doble vida, era un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, era un hombre muy honorable, muy discreto. El erotismo de López Velarde se canalizaba a través de las mujeres públicas, de las que llamaba él flores de pecado de la ciudad, porque él establecía una relación entre el paraíso de la provincia y el infierno de la capital, porque nunca nos revela lo que está sucediendo dentro de él, más que en sus poemas. O sea, en sus poemas sí aparece esta oscilación entre la materia y el espíritu, entre la carne y el diablo. Bueno, la carne, que es el diablo, y el ángel, que es el espíritu. La mujer es esencial para López Velarde. Él mismo dijo que solamente podía entender y sentir el mundo a través de la figura de la mujer. Y esto tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, la mujer intangible, idealizada, la musa, su famosa fuensanta, ¿no? Que desde el nombre alude a una fuente santa, y por otro lado, la mujer carnal, el cuerpo, el deseo. Entonces yo creo que en López Velarde están estas oscilaciones entre la mujer idealizada y la mujer que él puede medir con dedos maniáticos de sastre, ¿no? Como si le estuviera haciendo un traje. Esa dualidad y esa tensión lo marca mucho. En su vida personal, él tuvo unos romances que son dignos de una novela, porque tuvo al menos 4 novias a las que se le declaró. Las 4 le dijeron que sí, pero no se quisieron casar con él, y las 4 murieron solteras. O sea, es verdaderamente uno de los grandes misterios del amor en México. Incluso José Emilio Pacheco lo describió de una manera muy, muy gráfica y muy emotiva, cuando dijo que Margarita Quijano fue la inspiradora del enigma de amor más intenso, fíjate, y más indescifrable de toda la poesía mexicana. Y yo creo que Pacheco, si uno ve esos poemas y revisa los recuentos biográficos del poeta, podemos decir que realmente tuvo razón. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros.
La Suave Patria es un poema que se puede leer en pocos minutos en realidad. Y aunque a primera vista nos parece parte de la tradición de un tipo de poema extenso, oratorio, un poco engorroso, lo cierto es que es otro tipo completamente de poema. López Velarde fue un poeta que combinó versos de distintos metros, que hacía que la rima oscilara dentro del poema un poco impredeciblemente. Y en cambio La Suave Patria es un poema métricamente muy estable. Todos sus versos son versos endecasílabos, con acentuaciones poco variables, y la rima es constante. Y además es una rima muy sonora, muy nítida, que nos permite oír el poema a un ritmo incluso de cierta aceleración conforme el texto va avanzando. El poema está claramente, explícitamente organizado en 4 partes, y lo significativo es que la primera palabra de La Suave Patria es yo. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Y curiosamente lo que López Velarde tiene planeado hacer es el elogio de la nación, pero como si fuera un niño el que la estuviera recorriendo, recordando, disfrutando. Un niño que piensa en los juguetes, en el pan dulce, en las aguas frescas, en las fiestas de las plazas en los pueblos o en los barrios de las ciudades. La Suave Patria es un poema extraordinario, el más largo de López Velarde, tiene 33 estrofas, curiosamente lo escribió a los 33 años, poco antes de morir. Él había profetizado de alguna manera su destino porque escribió en un poema: la edad del Cristo azul se me acongoja, poquito antes de cumplir los 33 años. De hecho, ese poema se llama 33. Y en La Suave Patria, él acude a una evocación muy cercana de lo que somos nosotros. O sea, no es la patria de los monumentos, de los héroes, de los políticos, de las frases célebres, sino es la patria íntima. Es una patria que es vendedora de chía, esta pequeñísima semilla. Su superficie es el maíz, el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, en el cielo resplandece el relámpago verde de los loros, las alacenas con compota son los tesoros secretos de este país que está hecho por las recetas de las abuelas. Es un país de sabores, de olores, un país de infancia. Entonces esta patria íntima, plena, placentera, entrañable, sensual, cautivó a sus lectores porque además José Vasconcelos, que era secretario de Educación, publicó 60,000 ejemplares de la revista El Maestro con el poema La Suave Patria. Pero también esto dio lugar a un pequeño malentendido, porque se tomó como un poema cívico, como si fuera una celebración del nacionalismo, como la que habían hecho los muralistas, por ejemplo. Y no, es una celebración muy íntima, llena también de alusiones católicas, ¿no? Al Niño Dios, a San Isidro Labrador, San Felipe de Jesús, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un poema de evocación absolutamente personal y privada de la patria, y me parece que es la manera más genuina que podemos tener de querer un lugar, quererlo por lo que ese lugar tiene de nosotros mismos. La Suave Patria, afortunadamente, tiene su negativo, un texto que se conoce con el título de Novedad de la Patria,
publicado en el número 1 de la revista El Maestro en el mes de abril, es decir, hace 100 años se publica La Novedad de la Patria. Es la teoría, ¿no? La explicación en prosa, en argumentos, de lo que será en términos de imágenes, de metáforas, de versos, de rimas, la suave patria. La patria que imagina Ramón López Velarde es una patria íntima, es una patria hacia adentro, es la patria del México criollo, ¿no? Del México mestizo, la patria de los pequeños pueblos, la patria católica, la patria de una comunidad donde todos los miembros se conocen, que tienen de algún modo credos, festividades, paisajes. A eso alude Ramón López Velarde en el negativo, La Novedad de la Patria, y el positivo, ¿no? El poema. Entonces, es un poema que desde ahí sería como el punto de partida para leerlo, ¿no? Y no cubrirlo como se le cubrió a su féretro con la bandera de la Revolución Mexicana, y todavía peor, la bandera del grupo triunfante de ese momento, que era el Grupo Sonora, que en términos políticos eran los enemigos jurados de Ramón López Velarde, ¿no? Los que mataron a Venustiano Carranza. Entonces, desde la muerte de Ramón López Velarde, corrió con una suerte equívoca. Sí, le dio popularidad, pero una popularidad que evidentemente no se ceñía a ese negativo de La Novedad de la Patria. Ha sido un poema muy polémico porque ha sido explotado por los políticos oportunistas que sacan grandes desplegados. El poeta de la patria. López Velarde murió, y al morir en 1921, el año de la consumación de la independencia, el centenario, pues inmediatamente se le convirtió en poeta nacional. Y eso siempre es ambiguo, porque el poeta nacional suele ser un término peyorativo, pero sí es un poema donde se encuentra lo mejor de López Velarde, su manera de cantar a la patria de manera íntima, desde dentro y no desde fuera, como decía José Juan Tablada, su amigo, qué manera de torcer el cuello a la epopeya. Y en ese sentido estaba recordando a González Martínez cuando nos invitaba a torcerle el cuello al cisne de la elocuencia modernista y quedarnos con una patria mucho más íntima, mucho más cercana a nosotros. Fíjate que el famoso es el intermedio dedicado a Cuauhtémoc, al joven abuelo, único héroe a la altura del arte. Esos 20 versos son más extraordinariamente intuitivos y certeros y legítimos, diría, de lo que ocurrió en la tragedia de la conquista, que miles y miles de títulos bibliográficos de la historiografía. Esos 20 versos están tan llenos de verdad histórica que realmente vemos la tragedia que supuso para los mexicas la violenta caída frente a los españoles. Quizás estaría de acuerdo con nosotros si pudiéramos hablar con él cuando pensamos que la conquista, esa gran tragedia que provocó el nacimiento de México, también va a ser un trauma que nunca vamos a poder superar. Me gusta pensar que es una suerte de oración civil que podría ayudar a una suerte de reconciliación en un momento en el que México está tan extraordinariamente dividido y tan polarizado y tan bañado en sangre, precisamente como en los tiempos de hace 100 años cuando López Velarde escribió el poema. Yo querría gustar del caldo de habas,
mas en la infinidad de mi deseo se suspenden las sílfides que veo como en la conservera las guayabas. Hay pocos escritores que logran que se identifique lo que ellos escribieron con un lugar. Por ejemplo, uno va a Lisboa y ahí ve el escenario de la poesía de Fernando Pessoa. Es inseparable de su tradición. En Buenos Aires, Borges, por ejemplo, logra lo mismo. Y López Velarde lo logra tanto en Jerez como en Zacatecas y en algunos rincones de San Luis y Aguascalientes. Entonces él logró identificarse con un lugar y muchísimos lectores se han identificado tanto con él que han reaccionado o interpretándolo, o recitándolo, o escribiendo de él y convirtiéndolo en personaje. Así como Pessoa es personaje de múltiples novelas y dio lugar a obras de José Saramago, de Antonio Tabucchi y de muchos otros, López Velarde ha hecho lo propio con la literatura mexicana. El cuadro lo pintó Felipe de la Torre. Fue un proyecto que iniciamos, y digo iniciamos porque aunque él es la mano maestra, la mano que pinta, platicamos mucho cómo era el tono de piel de López Velarde, cómo hablaba, cómo se movía, y para eso tuvimos que acudir a muchos testimonios verbales, y finalmente el resultado, después de muchos bocetos, ideas, había la idea de ponerlo de pie, con el mar a sus espaldas, porque fue algo que no conoció, pero siempre soñó con el mar. Y finalmente se fue Felipe por esta idea que a mí me gustó mucho, de un López Velarde sedente, al igual que lo hizo Manet con Émile Zola, rodeado por los elementos que caracterizan lo que Felipe de la Torre llama su idea de la suave patria, porque Felipe es un pintor muy influenciado y muy admirador de Saturnino Herrán, el gran amigo de Ramón López Velarde. Yo soy editor, llevo muchos años haciendo revistas y libros, entonces para mí la imagen es algo muy importante. Entonces, un elemento presente en La Majestad de lo Mínimo es precisamente la imagen, la fotografía, la gráfica. Mi libro abre con una nueva lectura de esa famosa foto tomada en el camellón de Avenida Jalisco, la actual Avenida Álvaro Obregón, la foto más bella de López Velarde, que lo vemos de cuerpo completo, de luto, como decían, como afirman que iba siempre, como lo dicen sus contemporáneos, con el sombrero en la mano, retratado al lado de un gran fresno, ¿no? Del cual se ve una manquedad ahí a cierta altura, y atrás del personaje se ve la perspectiva violenta de lo que hoy es Álvaro Obregón, ¿no? Aquella avenida Jalisco. Es que en las páginas de la primera edición de Ejemplo de Valle Arizpe viene un retrato de Ramón López Velarde hecho por Roberto Montenegro. Es una edición muy hermosa, hecha en España, con extraordinario buen papel, tipografía perfecta, un perfecto buen gusto, y además de todo está ornada la edición, como dice literalmente, con los grabados de Montenegro. Y como Ramón López Velarde es uno de los personajes centrales de la novela, Fray Ramón de la Penitencia, capellán de las señoras monjas del convento de San Jerónimo, pues en consecuencia uno de los principales grabados del libro, que hace las veces de capitular del capítulo donde se habla específicamente de Fray Ramón de la Penitencia, es precisamente un retrato especialmente simpático, sobre todo simpático, de López Velarde, y que es nuevamente, si el libro se publicó en 1919, pues es un retrato de López Velarde hecho por uno de los grandes artistas de la época que llevábamos más de 100 años sin ver, y que ha sido pues una verdadera satisfacción ir tras sus huesos y darlo nuevamente a conocer. En el año de 2018 apareció con gran sensación entre los velardianos un retrato a lápiz, al carbón, de Saturnino Herrán, de Ramón López Velarde. Y los críticos estaban ya desde hacía ya unos cuantos añitos para acá muy encarrerados diciendo que pues no existía, ¿no? Y no solo eso, sino que pues era una lástima y además una cosa muy rara el que Saturnino Herrán
amiguísimo de López Velarde, nunca hubiera pintado un retrato de su gran amigo del alma, ¿no? Comprobadamente. Era un retrato que fue dibujado en 1916. Volvió a la luz 102 años después. A mí me pareció muy interesante que existiera un sacerdote que leyera la poesía de López Velarde y, siendo él católico, pensara que el poeta, también católico, no solamente era un gran escritor, sino que era un santo que había obrado milagros, y la prueba de sus milagros estaban en sus poemas. Entonces, el origen de mi novela El Testigo es un sacerdote que cree descubrir que López Velarde es un santo, y la prueba son sus poemas. Y tiene 2 milagros comprobados. Y la causa de santos en el Vaticano exige que haya 3 milagros comprobados para que se pueda discutir si se trata verdaderamente de un santo o no. Entonces le falta un tercer milagro. Corría el rumor de que todas las mujeres me gustaban. Falso. Casi todas me gustaban, pero ninguna del mismo modo. Hablando con el director y actor Arturo Beristain, se me ocurrió la idea de hacer una obra que evocara la poesía de López Velarde de manera divertida para las nuevas generaciones que no la conocen, y que reflejara la importancia que ha tenido también en sus lectores. En tiempos de López Velarde era muy elegante hacerse una fotografía. Los estudios fotográficos eran auténticos santuarios. Se me ocurrió que 2 lectoras jóvenes, alumnas de López Velarde, le quisieran pagar un retrato, porque él era muy pobre y tener un retrato en estudio era algo muy elegante. Y entonces van al famoso estudio de los hermanos Casasola. Hoy conocemos el magnífico archivo Casasola. Entonces, en ese estudio de los hermanos están esperando al poeta para hacerle un retrato, ¿no? Y la obra se llama Retrato Hablado, porque no voy a decir exactamente de qué trata, pero lo están esperando, y mientras tanto suceden muchas cosas, y lo que están diciendo del poeta de alguna manera lo está retratando con palabras. Entonces tiene que ver con su poesía, con quién fue él, cómo lo veía la gente hace 100 años, en 1921, y cómo lo vemos ahora. ¿Qué saben del poeta como persona? Es discreto, muy sencillo, no se mete en la vida de los demás. Lo admiramos y quisimos regalarle un retrato. Es demasiado humilde para gastar en eso, no tiene dinero. A mí lo que me gustaría es que la gente, después de ver Retrato Hablado, vaya a leer a López Velarde. Yo creo que eso sería lo más importante. A veces pensamos que los poetas de otro tiempo ya son demasiado anticuados para nosotros, que usan palabras domingueras que no podemos entender, y yo creo que si lo sabemos interpretar, son extraordinariamente divertidos, amenos, y creo que si logramos nosotros entrar en su mundo, que es lo que pretende la obra, podremos también ingresar mejor en su maravillosa poesía. El poeta es un romántico incurable. Habla de la carne combustible y la conciencia parda, de la pasión y el arrepentimiento. Casi todos sus poemas tratan de eso. Soñé que comulgaba, que brumas espectrales envolvían mi pueblo y que Nuestra Señora me miraba a llorar y a negar su santuario. Pedro de Alba recuerda que al llegar por segunda vez López Velarde a la Ciudad de México en 1912, y cita textualmente, se dedicó a recorrer la ciudad con un parsimonioso recato y una precavida mesura. O sea, al principio, por supuesto, la ciudad lo impuso, según Pedro de Alba, pero después él no quería salir de la capital. De hecho, el amor por la ciudad lo mató, si lo pensamos en sentido metafórico, porque de acuerdo con la leyenda, pues él enfermó de pulmonía por querer caminar en la Ciudad de México y sin abrigo hasta las altas horas, hablando de Montaigne. Era un gran caminador y él emprendía estas caminatas desde el centro hasta su casa en la colonia Roma. Y por supuesto él realizaba estas caminatas, o también cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación, pues le quedaba muy cerca su casa, le quedaba muy cerca la cantina La Gran Vía, donde, de acuerdo con Ernesto Alvarado, allí escribió
la suave patria. Ramón López Velarde llega a la Ciudad de México en 1912, salvo un paréntesis posterior a la decena trágica. Ramón López Velarde será un habitante de la ojerosa y pintada, así la define Ramón López Velarde en La suave patria, la ojerosa y pintada Ciudad de México. Será una Ciudad de México que Ramón López Velarde caminará, muy especialmente esos recorridos nocturnos del centro a la colonia Roma, donde vivía con su familia. La recorrerá en tranvía, los entonces pueblos de Xochimilco, San Ángel, Tacubaya. Ramón López Velarde dará cuenta, ¿no?, en sus crónicas, en su periodismo político, el paisaje de los volcanes, el paisaje de los lagos ocultos bajo la ciudad. Les da suerte que no solamente en términos de referencias, Ramón López Velarde se ganó la naturalización de habitante predilecto de la Ciudad de México. En cierto sentido, la ciudad es el paraíso de la modernidad. Entonces, para él llegar a la ciudad y perderse en ella y vivir de manera prácticamente ininterrumpida 7 años en ella y encontrar aquí a los amigos y los medios para publicar sus obras, incluso familiarizarse con las flores turbadoras del pecado y todos los grandes peligros que suponía para un provinciano la ciudad, asumirlo todo ello fue parte de su asunción como ser humano y como poeta. Su encuentro con la ciudad es justamente lo que estaba faltando para que el gran poeta pudiera surgir y pudiera decir su palabra. Hay quienes dicen que el hecho más significativo de la vida de Ramón López Velarde fue su muerte. Es cruel plantearlo en esos términos, porque la vida de López Velarde fue extraordinariamente rica en matices, en detalles, en experiencias. Lo que sí es un hecho es que no tanto la muerte, pero sí el velorio de López Velarde, los funerales de López Velarde marcaron en gran medida su destino. López Velarde murió como lo que era, miembro de una familia católica, zacatecana, instalada por azares de la vida y urgencias del destino en la colonia Roma, pero no fue velado tras su muerte así como un católico de la clase media provinciana avecindada en la Ciudad de México, sino que en realidad fue objeto de unos funerales casi diríamos institucionales o completamente institucionales. En gran medida gracias a la iniciativa de José Vasconcelos, quien era entonces secretario de Educación, y empezó a levantarse un poco el monumento de López Velarde como se decía entonces, cantor de la provincia y otras cosas que ciertamente había sido, pero quizá de un modo mucho menos rígido y mucho menos ministerial que como parece haber quedado asentado en su velorio. Entonces Ramón López Velarde sigue siendo una felicidad, sobre todo para los mexicanos, ¿no? Pero creo que los próximos 100 años, universidades, academias, institutos relacionados con el libro deben procurar, ¿no?, llevar a buen puerto, presentar, ¿no?, a nuevos poetas con una intención de encontrar nuevos traductores que se acerquen a la obra de Ramón López Velarde y hagan el trasvase a otras lenguas.
Yo creo que López Velarde sigue siendo el poeta más vivo de México. La posteridad de un autor nunca la decide el propio autor, la deciden sus lectores. Y si López Velarde es un clásico, y además un clásico tan vivo, es gracias a la manera en que sigue siendo leído. Con este recuerdo a Ramón López Velarde nos despedimos, no sin antes hacerles una atenta invitación a que sigan en sintonía. Muchas gracias, muy buenas noches.